Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, los circuncisos somos nosotros, los que damos culto en el Espíritu de Dios y ponemos nuestra gloria en Cristo Jesús, sin confiar en la carne. Aunque también yo tendría motivos para confiar en ella. Y si alguno piensa que puede hacerlo, yo mucho más, circuncidado a los 8 días, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, irreprochable. Sin embargo, todo eso para mí era ganancia. Lo consideré pérdida a causa de Cristo. Más aún, todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Palabra. Que se alegren los que buscan al Señor. Cantadle al Señor al son de instrumentos, hablad de sus maravillas, gloriaos de su nombre santo. Que se alegren los que buscan al Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro, recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. Que se alegren los que buscan al Señor. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Que se alegren los que buscan al Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores, a escucharlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Él se acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús le dijo esta parábola: ¿Quién de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja la 99 en el desierto y va tras la descarriada, hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento. Y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos y les dice: Alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que sí también. Habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no necesitan convertirse. O qué mujer que tiene 10 monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentre. Y cuando la encuentra, reúne a las amigas, a las vecinas y les dice: Alegraos conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, en nuestra vida, tú que nos haces comprender el reino, que nos invitas a conocer el regalo de la fe, que transforma nuestras vidas desde el amor, para que así también podamos transmitir el regalo de la fe a nuestros hermanos, acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Queridos hermanos y hermanas, vemos cuánta gente se acercaba a Jesús, en especial los publicanos y los pecadores, a escucharlo, a transformar su vida, porque sus palabras llegan al corazón, no para juzgar, sino para transformar la vida. Habla de los publicanos, que se refiere a aquella persona que se dedicaba a cobrar los impuestos para los romanos. Un publicano no cobraba directamente los impuestos, sino que el publicano pagaba directamente de su bolsillo una cantidad establecida sin importar lo que recaudara después. Luego cobraba todo el dinero o más a los ciudadanos de su zona. Por eso el pueblo de Israel sentía repudio a sus mismos hermanos que les cobraban impuestos. ¿Quiénes son los pecadores? Son los transgresores de la ley, son esos pobres deformes, ciegos y cojos, en relación con la palabra, que después serán invitados al banquete del reino. Todos los pecadores son admitidos como oyentes de la gloria de Dios, tienen el oído adecuado para escuchar la palabra de la gracia y del perdón. Escuchar significa hacerse discípulo, porque el mismo Señor no los viene a juzgar, sino a salvar. El Señor dirá en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, verso 30 y siguientes:
Los fariseos y los maestros de la ley criticaban y decían a los discípulos de Jesús: ¿por qué ustedes comen y beben con cobradores de impuestos y con los pecadores? Pero Jesús tomó la palabra y les dijo: no son las personas sanas las que necesitan médico, sino las enfermas. He venido no para llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepientan. Vemos que el Señor no rechaza a nadie, sino que está dedicado a acoger a los pecadores. En efecto, como es su grandeza, tal es su misericordia, que se revela grande en proporción directa con nuestra miseria. Cuando el Señor come con ellos, implica una asimilación y una identificación con los pecadores. Si comer significa vivir, este comer juntos significa que el uno vive la vida del otro. En efecto, el pecador que está perdido, sin sentido, que se ha dejado seducir por el mal, pide al Señor a tocar su corazón, porque es el Hijo de Dios, el Salvador. En ese sentido, Pablo dice: mi vida es Cristo. Expresa nuestro misterio de unión con Jesús, que viene a mostrarnos el reino, la buena noticia, para hacernos sentar con Él en los cielos. Ahora el Señor se dirige a los escribas y fariseos, a los destinatarios de esta enseñanza. La parábola es una invitación a los justos para que se conviertan de la propia justicia, que condena a la alegría del Padre que justifica. Jesús habla no tanto para defenderse de sus objeciones, sino para que ellos comprendan el actuar de Dios. Nosotros como hijos de Dios no podemos excluir a nadie, sino que a través de la obra de la evangelización, ¿cómo podemos llegar a cada corazón? A cada persona que vive en el error o en su pensamiento subjetivista. Son retos que tenemos, pero que primero se realiza a través de la oración, para que el Espíritu Santo nos guíe y dejar las huellas de Jesús en cada corazón. Por eso el Señor utilizará dos parábolas. Una de la oveja perdida. Es el trasfondo de una cultura pastoral que se mantuvo siempre viva en Israel, incluso después de que su vida dejó de ser seminómada para volverse sedentaria. El pastor, que es figura del rey, es el Señor. En el Nuevo Testamento, Jesús es el pastor hermoso. En el Evangelio de San Mateo, sitúa esta parábola al interior del discurso eclesial que se vive en la iglesia, que es la esposa de Cristo, para mostrar que para el pecador es necesario tener la misma aceptación incondicional como la tiene Dios. Cuando se pierde una de ellas, de estas ovejas, el corazón del Padre se vuelve totalmente hacia el único hijo que le falta. Su ausencia es el dolor irreparable. No basta la presencia de todos los otros. No tiene hijos para botarlos. Al contrario, el Padre va a buscarlos, porque tiene un amor total por cada uno de ellos. Su sufrimiento por la pérdida de uno solo revela a todos el valor que cada uno tiene ante los ojos que son los del Padre, que va a ir por la oveja perdida. Los 99 son los justos, a quienes exhorta a reconocerse en la oveja extraviada. En efecto, vagan todavía en el desierto, fuera de la tierra prometida. Solo si se reconocen pecadores, se encuentran con el pastor que ha venido a buscar al que estaba perdido. Y una de las expresiones más hermosas es cuando encuentra esa oveja perdida. Se la carga sobre los hombros, muy contento. Pero si debemos conocer que cuando una oveja se perdía, el pastor solía romper las piernas a la oveja extraviada, para que aprendiera a no extraviarse. Pero al contrario, veremos al buen pastor que tiene misericordia, que no reprocha, sino al contrario, desde el amor enseña un camino, verdad y vida, que reunirá a sus amigos y vecinos y le dirá: alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. En el Evangelio de San Lucas, la alegría es correspondida del Padre por el Hijo. Esa alegría es el Espíritu Santo, la vida de amor que es común a los dos. Es el banquete eucarístico al comer con Jesús. Entramos en la fiesta de Dios. En esta alegría los primeros cristianos partían el pan. Los vecinos son los justos, los primeros llamados al banquete, que deben acoger con misericordia a la oveja que se había perdido. El que come con el Señor acepta la llamada y se alegra. Se llena de la misma alegría de Dios que encuentra a sus hijos. Se llena del mismo Dios que es alegría para todos sus hijos. Esa alegría repentina hará explosión en el cielo, casa de Dios, cuando las 99 ovejas en el desierto se identifiquen con la única perdida y encontrada. Es el himno de la salvación cuyas primeras notas comenzaron sobre el pesebre. Llegará a su cumplimiento cuando todo se convierta, incluso los justos. El Señor sigue diciendo: os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. La conversión implica un reconocimiento de la propia perdición, y más que un retorno a nuestro Dios, consiste en acoger al que ha venido a buscarnos.
Convertirnos es volver la mirada del propio yo a Dios y ver, en lugar de la propia desnudez, el ojo de aquel que siempre nos mira con amor. Entonces nace la vida nueva, en la alabanza y en la alegría del Padre. Ahora la otra parábola nos hablará de una mujer. Antes era un hombre, figura del pastor de Israel. Ahora es una mujer, figura del amor materno de Dios. El águila del Éxodo es también la gallina que reúne sus polluelos. Si la primera imagen subraya el poder del amor de Dios, esta segunda subraya su ternura. El dracma es una moneda que estaba en uso entre los paganos. Aunque era de escaso valor, en la apreciación de los extraños se puede considerar del modo como actúa esta mujer, que constituye todo su tesoro donde está su corazón. El número 10 representa a la comunidad. Es el número de personas indispensables para la liturgia de la sinagoga. Las 100 ovejas representan la multitud de Israel. Los 10 dracmas representan a los paganos, que también forman parte de la familia de Dios. Ya no hay diferencia entre judíos y gentiles, porque todos los hombres son hijos suyos. Por eso esta mujer encenderá una lámpara y barre toda la casa. Busca con cuidado hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice: alegraos conmigo que he encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. El Padre nos ama tanto como ama al Hijo, y el Hijo ama con el mismo amor del Padre. Nos ama no porque seamos buenos, sino porque somos respectivamente hijos y hermanos. El hecho de que somos pecadores nos hace objeto de un amor más grande. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Y vemos cómo el mundo ha caído en unas tinieblas densas después de la huida de Adán. En su rostro ya no brilla la gloria del Padre, pero el Padre que nos ama tanto envió a su Hijo para que saliera a iluminar a todos los hermanos que yacen en las tinieblas y en sombra de muerte. En Jesús, el Hijo de Dios, está escondida toda riqueza, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Es al mismo tiempo el tesoro perdido y la lámpara encendida para que todo hombre sea iluminado. Y así, como este ejemplo de la mujer, que barre la casa, busca insistentemente hasta que la encuentra. Así es Dios que nos está buscando a cada uno de nosotros, para que podamos experimentar su amor, su misericordia, entender ese propósito de vida, porque somos hijos de Dios. Y vuelve a pasar lo mismo que aquel hombre, que convoca a sus vecinos porque ha encontrado a la oveja perdida. Así también esta mujer reúne a sus amigas y a las vecinas para contarles que ha encontrado la moneda que se le había perdido. Es el término de toda la acción de Dios. Entonces cesa su luto y comienza la danza. El sayal se cambia en traje de alegría. El Señor Jesús, que come con los pecadores, realiza la convocación que hace el Padre en alegrarse con Él. Lo que se buscó se ha encontrado. Cuando el que mueve es el amor, el buscar es penoso, el encontrar es alegría. Ese continuo perderse y volverse a encontrar es la misma estructura del cantar de los cantares. Ilustra el amor feliz entre Dios y el hombre. Y por eso el Señor dirá que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Dios exulta y manifiesta su alegría ante toda la corte celestial, porque aquel que ha sido pecador llegó a la conversión, que en griego es metanoia, cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de actuar, y así juntos, como hijos de Dios, dar pasos firmes en la fe, porque hemos nacido para ver la gloria de Dios. Ahora nos unimos a través de la oración para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te doy muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das, que vienes a transformar nuestra vida, nuestra historia, y que has enviado a tu Hijo Jesús para salvarnos, para mostrarnos el regalo y el sentido de la vida, que nos invita a descubrir el reino, la buena noticia de que somos hijos de Dios, y que vivamos el amor, el respeto, la ayuda, el servicio, para transmitir la bendición como hermanos que somos. A la luz del Espíritu Santo, recibamos esos regalos para crecer en la fe, para unirnos al corazón de la Iglesia, la esposa de Cristo, junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, para que a través de la predicación podamos ayudar a los que están en la oscuridad, en la angustia, en la tristeza, en la soledad, en la depresión, o que han vivido en su historia momentos difíciles, que se han generado rencor, resentimientos, odios, inestabilidad emocional, que atenta contra sí mismo, tanto en su vida personal como familiar, en la sociedad, haciéndose daño a sí mismo y a los demás.
que muchas veces por la desesperación busca el ocultismo, la brujería, la hechicería, la lectura de cartas, de manos, practicando baños, riegos, cargando amuletos. Recuerda que los brujos son hijos del diablo, que se creen ayudar a las personas, pero es mentira. Vienen a dañar, a destruir, para que así el ser humano pueda perder toda esperanza, que quiere evadir toda situación, dejándose consumir en los vicios, en el alcohol, la drogadicción, la pornografía, o tomar la justicia por sus propias manos. Todo lo que puede desencadenar en el ser humano cuando no es a Dios. Deja entrar a Dios en tu vida, el Padre que nos ama tanto, que envió a su Hijo no para condenarnos, sino para salvarnos. Nuestro héroe que se entrega en la cruz, que cree en la humanidad. Ahora somos nosotros los que debemos creer en su palabra. Tantas promesas que tiene, que nos invita a vivir la oración, para que podamos dar testimonio de sus maravillas, que está vivo real en la Eucaristía, su cuerpo y su sangre, que quieren habitar en el corazón de la humanidad, y a través de la fe podamos descubrir ese sentido de la vida, de ser bendición para nuestros hermanos. Que ante estos momentos de pandemia debemos unirnos en oración, porque el Señor nos está llamando a la conversión, que se debe dejar esa vida de pecado, y unirnos en la oración para poder vivir la gracia de Dios, para ser libres. Que oramos por las familias, para que sepan descubrir el regalo del amor, el hombre y la mujer que asumen ese compromiso de unir sus vidas en el sacramento del matrimonio, para llevar ese proyecto de vida con solidez, amor, de ser bendición para sus generaciones futuras. Pedimos por los matrimonios que están sufriendo crisis, por la falta de diálogo, comprensión, que han llegado al maltrato psicológico, verbal, físico. Que el ser humano no es un objeto, sino al contrario, es un regalo de Dios para enriquecer la vida, para crecer juntos y ser testimonio de amor. Oramos por las naciones y los gobernantes, para que sepan asumir su compromiso de dirigir una nación, de ayudar a los necesitados, de crear proyectos de trabajos, de ayudar a la familia, de dar solidez a la educación de nuestros niños y jóvenes. Ahora nos unimos a todos los que están enfermos por este virus COVID-19 o porque sufren distintas enfermedades en su cuerpo, físicas como psicológicas. Clamamos a la sangre preciosa de Jesús para que puedan ser sanos, libres y bendecidos. Es tener fe para reclamar esas promesas de Dios y poder ver sus milagros. Lo imposible es posible. Ahora te invito a entregar tu petición, tu necesidad. Que ante estos momentos difíciles de turbulencia, no quites la mirada de Jesús. El Señor ha escuchado tu oración. Es saber esperar en el momento indicado, en el kairos, tiempo de Dios. Es creer, confiar, es reclamar sus promesas que se hacen vida en nuestras vidas. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Qué regalo de Dios es cuando oramos unos por otros, para ver sus milagros, prodigios, para entender ese propósito de vida. Gracias por tu tiempo, tu dedicación, para orar por la iglesia y sus vocaciones, por nosotros los ministros, para que sepamos llevar este tesoro en vasijas de barro, de transmitir el regalo de la fe y de ser bendición para aquellos que están en la oscuridad. Bendiciones del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.